Dios les bendiga a todos. Yo vengo poco a San Pedro, solamente vengo por el proyecto Victoria, el centro de rehabilitación, y me animé a venir porque doña Mina cumplía 92 años. Y la conozco, desde que yo era jovencito, me quedaba en su casa. Y ya cuando pasamos los 80 años, todo el que pase los 80 años está viviendo de prestado. ¿Cuántos viven de prestado? Levanten la mano. Bueno, yo pasé ya los 80 también. A partir de ahí vivimos por la gracia de Dios. Y traje unos libros, les voy a decir los nombres. Mayordomía cristiana, principios de liderazgo y conceptos errados. Y este es el último, lo único que se me fue rápido la primera tanda. Un futuro decepcionante. ¿Cómo podemos saber nosotros que estamos enfermos? A ver, digan, ¿cómo sé que estoy enfermo? Me puedo sentir bien y estar enfermo, ¿no? Cuando una persona quiere saber cómo está su salud, va al médico para que le haga un diagnóstico. ¿Sí o no? ¿Qué es un diagnóstico? Una prueba de laboratorio que evidencia cómo están los niveles químicos de tu cuerpo. Por lo general, cuando ya tienes fiebre y cosas así, te mandan a hacer una analítica y refleja si tiene una infección o lo que sea. Podemos medir la salud de una persona, pero yo me pregunto, ¿y podemos medir la salud de la iglesia? ¿Estará sana la iglesia? ¿Cuáles son los síntomas de una iglesia sana, de una iglesia enferma, de una iglesia grave, de una iglesia moribunda y de una iglesia muerta? Pues de eso vamos a hablar. Voy a empezar definiendo el primer principio para poder decir que a la iglesia se le puede hacer un diagnóstico. Porque solo se puede diagnosticar lo que es vivo. ¿Quién va a diagnosticar un muerto si está muerto, verdad? Entonces, si la iglesia es un cuerpo, como dice Primera de Corintios 12:27, búsquelo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Esa palabra particular me gusta mucho. No es miembro en general. Yo no soy miembro yo no estoy unido a todos directamente, pero hay alguien con el cual estoy unido. Esa unidad particular envuelve una relación de dos personas que se ayudan mutuamente. Entonces, si la iglesia es un cuerpo y hay miembros, se puede diagnosticar si está sana, enferma, moribunda o muerta. Cuando yo quiero saber si una iglesia está sana, tengo que medirla a la luz de la palabra. ¿Y cómo la mido a la luz de la palabra? Pues tomo el modelo de la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Y cómo somos nosotros ahora? La iglesia primitiva tenía 4 características bíblicas que la vamos a buscar. 4 características bíblicas. La primera es el principio para ser cristiano. Hay 2 formas de ser cristiano. Una, levantar la mano, tradición, y pasar al frente. A veces levanta la mano porque el que está al lado te la levanta. O a veces pasa al frente porque te dieron un mensaje de oferta barata. Si pasa al frente, todos los problemas se te acaban. Hombre, ¿y quién no quiere acabar los problemas? Ahí hay una iglesia que pone un rótulo afuera, pare de sufrir. Y yo cuando vi la primera vez ese rótulo, pare de sufrir, me puse a pensar, ¿y cómo harán para que pare de sufrir?
Y dije, a lo mejor al entrar le pego un tiro en la cabeza y ya no sufre. Es imposible parar de sufrir, porque la vida, desde que nacemos hasta que morimos, esperamos sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Pero, ¿cuál es la primera condición para ser cristiano? ¿Levantar la mano, pasar al frente? No. La primera condición está en Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Y es un mandato imperativo. Y toda lengua confiese que Jesús es, esa palabra es imperativa, lo que Él es, el Señor. Pero aquí tenemos un problema lingüístico. El español es muy rico, pero se ha hecho pobre cuando traduce este texto. Es el Señor. Una vez estaba en una iglesia yo sentado, había un hermano delante y yo empecé a decir, oh Señor, Señor, Señor. Y el hombre, dígame qué quiere. No es con usted, con el de arriba. ¿En qué se diferencia un Señor cualquiera de un Señor especial? Y en gramática, ¿cómo diferencio el Señor que tiene un reino y es soberano de un Señor cualquiera? ¿Cómo lo diferencio? Con una mayúscula. ¿Sí? Pero la mayúscula no se pronuncia. Señor puede ser con mayúscula o con minúscula. Todo depende a quién me refiera. En inglés no tenemos este problema. ¿Cuántos saben inglés aquí? Un poquito. Levante la mano. No me diga que no sabe inglés. Déjense de cuento. La palabra Señor en inglés es Lord, my Lord, my Lord. Y Lord no es igual que Mister o Sir. Mister es un señor cualquiera. Sir es una persona distinguida. Lord es un rey, es un señor soberano. Cuando hablamos de Lord, hablamos de una persona que tiene un reino y tiene gente bajo su mando. Y él se convierte en el soberano de ese reino y todos los que están ahí se convierten en sus siervos. La palabra que usó el griego para traducir el texto, para escribir la Biblia, era Kyrios. Kyrios significa el soberano. Y por eso persiguieron a los cristianos. ¿Por qué los romanos, principalmente Nerón en el año 64, persiguió tanto a los cristianos? No era por su doctrina, porque no la conocía. Era porque ellos proclamaban un Kyrios, que no era el emperador. Y en esa época, el único Kyrios que existía era el emperador romano, que se sentía como un dios. Cuando Nerón oyó decir que había otro grupo de gente por ahí que tenían otros Kyrios, pensó, me quieren dar un golpe de estado. No puede haber otro Kyrios nada más que yo. Y desató la persecución contra los cristianos porque tenían otros Kyrios que no era el César. Señor soberano. En hebreo es Adonai, soberano, dueño. ¿Qué nos manda la palabra de Dios? ¿Levantar la mano? ¿Pasar al frente? ¿O confesar con mi boca que Jesucristo es soberano? Pregunto. ¿Qué dice San Pablo en Filipenses 2:11? Y toda lengua confiese, declare, anuncie, reconozca que Jesús no es un redentor, no es un salvador, no es un proveedor, es el dueño, es el que manda, es el Señor, es el Kyrios. Y eso se basa en la condición que puso Jesús para poder ser cristiano. Para ser cristiano, Jesús puso 3 condiciones. Niégate, quita tu yo, toma la cruz, está dispuesto a sufrir y sígueme.
está dispuesto a obedecer. Esa es la primera condición de una iglesia sana, que proclama y anuncia el señorío de Cristo. Y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. La segunda condición de una iglesia sana es aceptar la gran comisión. Es aceptar el mandato del Señor, del soberano. Mateo 28, 19. Sencillo. Jesús se iba a ir y le dejó unas instrucciones a sus discípulos. Por tanto, id es un verbo. Id, vete. Id y vete los mismos. Id, te mando, te ordeno, ve. Id, ved. Y haz discípulo, haced. Haced. Viene del verbo hacer. Dar forma a algo que no es. Hacer es formar. Pedro, hazme una mesa. María, hazme la comida. Hacer, crear algo que no es. O formar algo que no es tomando ciertos elementos existentes. Hacer. ¿Y qué es lo que va a hacer? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Hermano, qué triste que en la iglesia no entendemos qué significa la palabra discípulo. No es creyente, no es religioso, es discípulo. En griego metate, que significa el que aprende junto con un maestro para seguir su ejemplo. Ese es un discípulo. Hacer discípulos, personas que aprendan con tu vida a ser como yo soy. Y si pasan al versículo que sigue, al 20, enseñándoles que guarden todas, no algunas, todas las cosas que yo mando. Hermano, yo no tengo problema, yo guardo todo lo que el Señor manda. Meto la Biblia debajo del closet y la guardé. No es guardar de poner debajo, es guardar de poner por obra. Es seguir el modelo de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, hacer discípulo es enseñarles a hacer todo lo que Jesús manda. Ahora bien, ¿y cómo iban a enseñarle? Yo tengo la ventaja que usted me puede comprar un libro y leerme. Puede comprar una Biblia, pero en aquella época ni habían libros, ni habían Biblia, ni había tratadito, ni había ningún material escrito. Entonces, ¿cómo ellos le iban a enseñar a la gente que guarden todas las cosas que Cristo manda? Si todavía no se había escrito la Biblia, ni había imprenta, ni había libro, ni había nada. ¿Cómo le iba a enseñar? La única forma, aprender de tú a tú. Aprender con el ejemplo, con la vida. Enseñándoles que guarden todas las cosas, porque ustedes van a actuar como yo actué con ustedes. Ese fue el mensaje de Jesús en la gran comisión. De manera que la segunda característica de la iglesia primitiva es que predicaban con el ejemplo y hacían discípulos tomándolo para transmitirle con hechos lo que habían recibido de su maestro. La tercera condición de una iglesia sana está en Hechos, capítulo 5, versículo 42. Y no se lo voy a leer para que lo busque. Sí, porque veo mucho con los brazos cruzados. Hechos 5, 42. Digan amén si lo encontraron. Qué desnutrido están, Dios mío. No desayunaron, ¿verdad? Digan amén si lo encontraron. Vaya, algunos no lo encontraron y no dicen nada. Y a lo mejor los que más dijeron amén son los que no lo encontraron.
porque lo ven en la pantalla, ¿sabe? Como lo ven en la pantalla, dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban. La palabra cesar es no paraban de enseñar y predicar. Tercera característica, una iglesia que no servía a Dios el domingo. No eran domingueros como ustedes y como algunos. Dice que todos los días. En el templo, ahí viene un problema. No tenían templo. La iglesia primitiva no pudo tener ningún edificio hasta el año 313, cuando Constantino legalizó la iglesia y le cedió los templos paganos. Hasta el año 313 la iglesia era nómada. ¿Y qué es eso de nómada? Peregrina. No tenía un lugar. Se reunían en cuevas, debajo de árboles, en lugares escondidos. ¿Por qué la iglesia era nómada? ¿Por qué andaba inestable y no tenía un punto fijo? Por dos razones. Una, perseguida por los judíos. Dos, perseguida por los romanos. Entonces tenían que estar huyendo y escondiéndose. Pero dice que todos los días en el templo. ¿A qué templo se refiere? ¿Al templo de Salomón? El templo de Salomón tenía una planicie, un parque, una rotonda, un lugar amplio enfrente donde la gente se reunía. Acuérdense que Jesús fue allí y desalojó a los cambistas que habían hecho un negocio de ese lugar. Para que me entiendan mejor, una característica de todas las capitales del mundo, principalmente en América Latina, es que en las capitales siempre la catedral tiene un parque al frente. ¿Y sabían ustedes que en ese parque o en ese centro, en esa plaza, en ese lugar que puede estar una catedral católica o un edificio municipal, saben que de ahí se mide la distancia a todo el país? ¿Lo sabían? ¿Ustedes saben que la distancia de aquí a Tegucigalpa se mide partiendo del Parque Central? Cuando dice que hay 240 kilómetros, es exactamente cuando llega al Parque Central, que es el kilómetro cero. Si vas a España, la Puerta del Sol es el kilómetro cero. Cada país tiene un punto clave que empieza a medir la distancia y un parque grande donde la gente va. Si tú vas al parque de San Pedro Sula, que está frente a la alcaldía, y la catedral, ese parque, ahí se junta la gente. Bueno, pues cuando dice que en el templo, no es que entraban al templo a predicar, es que iban al parque del templo que se reunía la gente a predicar. Predicaban en las calles, en las plazas, en los lugares públicos. Allí predicaban. ¿Y qué hacían cuando predicaban? La gente se convertía, confesaba a Jesús. Y después que se convertían y confesaban a Jesús, ¿qué hacían los cristianos aquellos? Toma, mire este tratadito, léelo en tu casa. Y vete a la iglesia que está en la esquina aquella. No, ni había iglesia en la esquina, ni habían tratadito. Pero dice aquí que en las casas y en los templos y en las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿Dónde predicaban? En las plazas, en los templos. ¿Y dónde enseñaban? En las casas. Quiere decir que en la época bíblica, cuando una persona se convertía, no lo llevaban a la iglesia, porque no había. Lo llevaban a sus casas para adoctrinarlo. En sus casas los doctrinaban. Compartían el pan. Lo bautizaban. Y cuando ya estaba adoctrinado y convertido, lo llevaban a la reunión de los santos, que era en un lugar X, escondido, donde nadie sabía dónde era. ¿Y por qué? Nadie podía entrar al culto de la asamblea si no era llevado por otro que lo ganó y lo doctrinó en su casa. ¿Y por qué? Sencillo, porque estaban siendo perseguidos.
pronto han leído el libro de los Hechos, ahí está el caso de Pablo. Se convirtió en Damasco, se fue a Tarso a predicar y volvió a Jerusalén y no podía juntarse con los discípulos en el culto. No lo aceptaban. No. ¿Quién lo tomó para poderlo llevar al culto y que lo aceptaran? ¿Quién lo sabe? A ver. ¿Quién? ¿Quién fue el que lo tomó para llevarlo y que lo dejaran entrar? ¿Quién? Bernabé. Leyó la Biblia. Dice que Bernabé lo tomó y lo llevó a la reunión. Entonces la tercera característica de la iglesia primitiva es que todos los días trabajaban, predicaban y todos los días enseñaban. Y la cuarta característica, se multiplicaban sin hacer esfuerzo. Uno ganaba al otro y el otro al otro y el otro al otro. Y en menos de poco tiempo eran 3,000, 4,000, hasta que llegó al año 313, que el cristianismo era tan fuerte y tan poderoso, a pesar de ser perseguido y atribulado, que el pícaro de Constantino hizo que se convirtió para que los cristianos lo apoyaran y le dieron un golpe de estado a Diocleciano. Y entonces Constantino tomó el trono de Roma, se convirtió en emperador y sus aliados cristianos que lo apoyaron los convirtió en la religión oficial del Estado. Eso es historia. Si no me creen, búsquenlo en internet. Entonces la iglesia primitiva era una iglesia sana porque primero tenía a Cristo como Señor, no para suplirle problemas, sino como dueño. Segundo, era una iglesia que predicaba y hacía discípulos y los enseñaba. Tercero, estaba todos los días sirviendo al Señor, los 7 días de la semana. Y cuarto, crecía y se multiplicaba. Ahora vamos a ver una iglesia enferma. Una iglesia enferma. Una iglesia enferma tiene miembros con mayúscula. ¿No me entienden? ¿Qué es mayúscula y minúscula? Vamos a ver. Cuando yo me hago parte de un club, del Club Rotario, del Club de Leones, del Club Olimpia, del Club tal más cual, cuando yo pertenezco a una organización, cualquiera que sea, puede ser secular, política, deportiva o filantrópica, me hago miembro. Al hacerme miembro, me ponen en un libro y me dan un carnet y adquiero una membresía. La palabra membresía viene de membrete y miembro viene de membrete. Soy un miembro con un carnet, pago una cuota y ya soy parte de ellos. La iglesia moderna está llena de miembros con carnet, con mayúscula. Pero esa no es la iglesia sana. Ahí está la iglesia enferma. ¿Qué es miembro en el sentido bíblico de la palabra? Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4, 16. Ahí lo tienen en pantalla, miren. Qué ventaja, ¿verdad? Ya no pasan trabajo ni leyendo la Biblia, ¿eh? Aunque deberían traerla y marcarla para que cuando se vaya revisen en su casa si lo que yo digo es cierto o es un cuento. Dice, de quien todo el cuerpo, ¿de qué cuerpo está hablando? De la iglesia. Bien concertado y unido. ¿Qué diferencia hay entre concertar y unir? Concertar es estar de acuerdo en unirnos en un sitio. Concertar, yo concierto contigo, yo estoy frente a ti. Tú estás ahí, yo estoy aquí, hemos concertado una reunión, hablamos y ya está. Unidos. Unido va más allá de concertado, es dependencia. Cuando estoy unido, estoy compartiendo algo, un negocio, una empresa, una ayuda. Concertado y unido. ¿Por qué? Por las coyunturas. Coyunturas.
¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? ¿Cuántos huesos tiene un cuerpo? A ver. 206. Si te cortaron uno, tiene menos, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo se junta un hueso con otro hueso? Por las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? Miren, esto es una coyuntura. Todos los huesos están unidos, son diferentes, pero hay una coyuntura que los une. Unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Quiere decir que una parte del cuerpo conectada con otra parte del cuerpo trabajan unidas para hacer una función. ¿Y cómo se fortalecen las coyunturas? La Biblia habla de ligamentos. ¿Qué son los ligamentos? Lo que fortalece una unidad. Si este hueso se junta con este hueso y no hubiera ligamento y hago así, se desprendió. Pero como un hueso con otro hueso tiene ligamentos y tendones, aunque tenga un golpe, el ligamento lo sostiene para que no se rompa. Es bueno que estudien 1 Corintios 12, 13 y 14. Que se unan según la actividad propia de cada miembro, sea libre o esclavo, ya que a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. Ayuda mutua, actividad propia, relación íntima. Una iglesia normal, todo el mundo tiene una coyuntura, está ligado a otro, convive con otro, trabaja con otro, depende de otro. Cuando una iglesia está enferma, cuando estamos desacoyuntados y cada uno anda por donde le da la gana. ¿Esto? Entonces, primera característica de una iglesia enferma, no hay coyunturas, no hay unidad, no hay ligamento, no hay amor. Cada uno anda por su lado. Segunda característica de una iglesia enferma, no asisten mucho a los cultos. Van a los cultos cuando les da la gana. Pero van, sí. En otra palabra, si no tengo ganas no voy. Rompe aquel principio de la iglesia sana todos los días. Tercer elemento, no le gusta evangelizar y menos discipular, aunque sí le gusta hablar de Cristo y vive una vida más o menos buena, pero el compromiso de buscar a otro y ayudar a otro, uy. Otra característica, le gusta mucho la actividad. Es una iglesia muy activa. Si hay una comida, todos se apuntan. Si hay un paseo, todos se apuntan. Pero si hay que ayudar a un perdido o socorrer a un necesitado, todos se excusan. Miren, yo trabajo con drogadictos desde hace 40 años. Drogadictos, mareros, todo tipo de gente indeseable. En el año 1973, cuando yo quería trabajar en la iglesia normal y pensé llevar a los jóvenes a la montaña para ayudar a los campesinos para que aprendieran a leer, dijeron que era comunista y me echaron de la misión aquí en Honduras. Me fui a mi casa y llegaron a mi casa una pila de hippies. Era la época de los hippies, 1972. Hay una película muy buena en HBO que la deberían de ver, se llama la película La Revolución de Jesús. La recomiendo. Y entonces, estos hippies me llevaron a una colonia y me senté con ellos. Y empecé a escucharlos y me pidieron que les predicara. Les prediqué y se convirtieron. Y empezó un movimiento tremendo. Usaban LSD, floricunda, marihuana, hongo, todavía no había coca, gracias a Dios, ni crack. Entonces empezamos un movimiento. Pero ellos tenían una pinta rara, venían con el pelo largo, usaban cachamblá, así, raro. Y cuando lo llevaba a una iglesia normal, lo miraban como que fueran bichos raros. Y hace poco, ya
Cuando fundé el Proyecto Victoria, que atendía muchachos que venían de la cárcel porque querían cambiar su vida, venían de Mara. Yo me acuerdo una vez que fui a una iglesia, así como esta, grande, y me traje un muchacho que había sido marero, que Monseñor Emiliani me lo mandó. Y el muchacho era tremendo, buscaba de Dios, pero tenía tatuaje. Y lo puse que me vendiera libros. No vendió ni uno. Más bien la gente se iba por la otra puerta huyéndole. Y cuando iba en el carro manejando, el muchacho casi llorando me dijo, Mario, por favor, no me ponga a vender el libro porque usted va a quebrar, no va a vender nada. Yo lo ponía porque al vender el libro yo le daba una comisión para ayudarlo. Esta es la realidad de la iglesia, cuando pierde la sensibilidad, cuando deja de ser aquella iglesia apostólica. La iglesia se empieza a enfermar cuando empieza a hacer distinción de personas, a discriminar, a acomodarse, cuando no se compromete con el perdido, cuando esporádicamente aporta por aportar, pero no porque ve una necesidad o porque tiene la imperiosa convicción de que hay que compartir con el necesitado. Y otra característica de esta iglesia, la iglesia que está enferma, llegan tarde a los cultos y nadie va al culto de oración, porque mejor se queda orando en su casa o viendo el partido de fútbol a ver si gana el Olimpia o el Motagua. Es una iglesia enferma. Ahora, ¿cuál es una iglesia grave? Grave. Esa sí la describe muy bien Apocalipsis. Vamos a buscar una iglesia grave. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis 2, 4. Cuando el apóstol Juan describe la iglesia, o el Espíritu le muestra la iglesia de Éfeso, es una iglesia que en el versículo 2 trabaja y tiene paciencia. Fue probada, ha sufrido, pero perdió algo muy importante. Ay, 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 ¿qué perdió? Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado o has perdido tu primer amor. ¿Cómo es eso de perder el primer amor? Miren, hermano, toda la doctrina evangélica se fundamenta en el amor. No hay mayor doctrina que el amor. Si tú hablas lenguas humanas y angelicales y haces limosna y reparte lo que tiene a los pobres y hace 20,000 cosas, pero no tiene amor, no eres nada. El amor es el corazón del cristianismo. El amor es el sacrificio de Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque el amor es la clave de que yo soy convertido. Y no lo digo yo, lo dice Primera de Juan. En esto conocemos que hemos nacido de nuevo, en que os améis los unos a los otros. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es el amor? Es un sentimiento por aquel que necesita. ¿Cómo puedo comparar el amor como el de una madre cuando su hijo se le va de la casa y no sabe nada de él y no puede dormir, desesperada, pensando en su hijo que se le perdió? Por eso describe que el amor es sufrido, es benigno. El amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso, no se envanece. Cuando hay amor por el perdido, cuando hay amor por el necesitado, cuando hay amor por el que sufre, estamos en Cristo.
Pero cuando en una iglesia no hay sensibilidad, no hay amor, cuando perdemos el amor, estamos grave. Quien pierde el amor está grave espiritualmente. Otra característica de una iglesia grave, cuando no nos gusta venir al culto de oración y cuando ya no oramos nunca. Hay 3 características de una iglesia grave. No le gusta orar, no le gusta estudiar mucho la Biblia, nunca ayuna y no tiene tiempo para velar por la necesidad de los demás. Esta iglesia está grave, muy, muy grave. Y no se solidariza con los necesitados. Ahora, moribunda. Una iglesia moribunda es que oye un sermón y vive como le da la gana. Es religioso, pero no tiene una experiencia viva con Cristo. Siempre vive criticando, juzgando y condenando, pero nunca redimiendo, ayudando y sirviendo. Y una iglesia muerta, ahora sí voy con la iglesia muerta, la describe la Biblia de una manera tan clara que no hay motivo de confusión. Vamos al libro de Apocalipsis y vamos a buscar la iglesia muerta, la iglesia que ya ha perdido la visión de Cristo. Capítulo 3, versículo 14 de Apocalipsis. Y vamos al versículo 15. Yo conozco tus obras. O sea, una iglesia que Dios conoce lo que hace. Ni eres ni frío ni caliente. Ni tienes primera ni segunda. Siempre está en neutro. ¿Qué quiere decir que ni frío ni caliente? Que se adapta para donde sea. Es indefinida. Le juega a los dos lados. Por eso dice, ojalá fuese frío o caliente, pero no eres ni frío ni caliente. ¿Y por qué? Porque se adapta a la circunstancia. Y después viene el versículo 16. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios la vomita, Dios la rechaza, Dios la desprecia, Dios no la acepta. Ahora bien, ¿cómo yo puedo identificar esta iglesia que Dios vomita? Porque da la señal. Miren qué buena descripción de la señal. En el versículo 17 se describe claramente por qué es así. Fíjense bien, 17. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. ¿Qué está diciendo? Una iglesia poderosa, económica, acomodada, adaptada al sistema, que se vende al mejor postor. Una iglesia que se alinea en la política. Y tiene que ver con los pastores. ¿Cuántos pastores hay que si el gobierno le da una ayuda se vuelven a favor de ese gobierno? Yo manejo un centro de rehabilitación y a veces hemos perdido ayuda porque me han querido chantajear. Te doy esto, se acepta esto. Compra la verdad, pero no la venda. La iglesia que tiene principio no claudica de lo que cree por el dinero. Y no hay nada que más corrompa la iglesia y la política y la vida de las personas que la ambición al dinero. Pero esta iglesia se ha enriquecido. Le gusta la plata, la comodidad, el bienestar. Y se jacta de ser poderosa económicamente. Pero ¿cómo la ve Dios? ¿Qué dice Dios de ella? Que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Dios la vomita. Una iglesia que se alinea políticamente. Una iglesia que disuelve sus valores para adaptarse al sistema dominante, con tal de mantener su status quo. Es una iglesia muerta y corrupta.
Y para que me entiendan mejor y ya terminar, porque no puedo ser muy profundo, el libro de Apocalipsis describe la realidad de las iglesias en los últimos tiempos. Si es cierto que la iglesia de la Odisea representa a la iglesia corrupta que se va a alinear al anticristo, es la que llega a probar todo lo inmoral como moral y contar de que tenga posición económica, tolera el pecado y las pocavergüenzas morales, sociales y políticas. La verdadera iglesia está descrita en el versículo 8 del capítulo 3. Ahí describe la iglesia verdadera. Dice el 8, yo conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta. Fíjense bien, una puerta abierta que nadie te puede cerrar. Y ahora dice unas palabras que me llaman la atención, comparándola con la anterior. Dice, porque tienes poca fuerza. ¿Qué quiere decir? ¿Que es una iglesia débil? No. No es débil en poder del Espíritu. Es una iglesia que no tiene fuerza económica porque no se vende. Es una iglesia que está dispuesta a sufrir los avatares del sistema cuando no se doblegue a la imposición. Es una iglesia que tiene poca fuerza, pero guarda dos cosas. Guardas mi palabra y no has negado mi nombre. Hermano, vienen tiempos difíciles y a esta iglesia Dios le promete una bendición grande. Una bendición grande. En el versículo 10, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de tentación que ha de venir, en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjense bien, esta iglesia que va a sufrir, que guarda la palabra y no niega el nombre de Jesús, dice ahí la Biblia que la va a guardar en el día de prueba, porque va a ser probada. Y quiero concluir con esto. Entramos al año 2024. El pastor Daniel dijo algo, estamos en la época de la apostasía. Como dice la palabra, se manifiesta el hombre de pecado. Primera de Juan habla del espíritu del anticristo. Como van las cosas, Dios va a probar a su iglesia para ver quiénes son fríos, quiénes son sanos, quiénes son enfermos, quién está grave y quién está muerto. ¿Y cómo lo va a probar? Ya viene por ahí la prueba. Vamos a saber quién es quién. Llegarán tiempos en que ser cristiano se va a convertir en un delito. Si de verdad es cristiano, claro. Si es cristino, no va a tener problemas. En muchos países ya se están disolviendo todos los valores. Todo lo que es moral ahora es inmoral. Y todo lo que es inmoral ya se vuelve moral. Ahí tienen el caso de Nicaragua. No vayan muy lejos. El gobierno está atacando a la iglesia católica. Tiene a los curas y los monjes y los obispos y los cardenales ya presos. Y claro, los evangélicos están tranquilos, ¿verdad? No vienen por mí, no me importa, que vayan por otro. Yo soy cubano. Yo fui capitán de Fidel. Yo estuve en la revolución, pero estudiaba para cura. Yo iba a ser cura. Y yo me acuerdo que el primer ataque de la revolución fue contra la iglesia católica, apostólica y romana. Yo me acuerdo el discurso de Fidel Castro de Mateo capítulo 23. Si nunca lo ha leído, léalo, muy buen capítulo 23 de Mateo. Y le dio a los curas 48 horas para salir del país. Y como eran todos extranjeros, la mayoría españoles, hubo una crisis. Confiscó el colegio de Belén y todos los colegios católicos los confiscó. Y la iglesia evangélica, ¡ay, qué bueno! Hasta un pastor llamado Domingo Fernández por radio, que tiene un programa, empezó a alabar eso. Ya era tiempo que le quitaran el poder. Después que ya tenía destruida la iglesia católica, entonces se lanzó contra los evangélicos. Le confiscó el colegio Baldó y todos los colegios evangélicos lo empezó a confiscar.
Y a este cura que lo alababa le quitó la radio y lo mandó al exilio para Miami. Tiempo después se empezaron a prohibir los cultos y apareció la iglesia más fuerte que hubo en Cuba. La iglesia en las casas. Y creció tanta la iglesia en las casas cuando cerraron las capillas, que llegó el momento en que el Estado tuvo que desistir y permitir que siguieran funcionando. Vienen tiempos de persecución. Ahora, esta persecución que se avecina no va a ser producto de un sistema, no. No esperen que lo haga el gobierno de aquí o de allá, no. Está promovido por las Naciones Unidas. Van por los cristianos. Te lo digo hoy y lo pueden investigar por internet. Ya están determinando aprobar un artículo en los derechos humanos que cualquier pastor que predique contra el fenómeno LGTBQ va a ser multado y su iglesia va a ser confiscada. Llegará el momento en que si no mantenemos la línea política del sistema, que no es ni de izquierda ni de derecha, es el espíritu del anticristo, vamos a sufrir consecuencias. Y entonces, cuando se demuestre que hay que confesar a Jesús como Señor y aparezca la presión para negar lo que creemos, lo que defendemos, lo que proclamamos, la familia, los valores, que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando llegue ese momento, entonces sabremos quién es quién. O mantenemos la fe firme y no negamos su nombre y guardamos su palabra, o nos adaptamos al sistema para seguir viviendo, negando lo que es la esencia de nuestra vida cristiana. Vienen tiempos difíciles y no es en Honduras, no crean que es un problema aquí, está en Argentina, está en España, está en toda América Latina. Los únicos países que se salvan de esta avalancha de imposición inmoral son los países islámicos, Rusia y China, que mantienen sus valores de la familia. Pero van por la familia, van por los valores, van contra nosotros. Y entonces ahí sabremos qué iglesia es sana, qué iglesia es enferma, cuál está grave y cuáles son las iglesias que están muertas. Porque ya en estos momentos, y aunque usted no lo crea, hay iglesias que atacan a los homosexuales y bendicen el pecado. Y yo creo que llegará el momento, tarde o temprano, que si nos apegamos a la palabra de Dios, tenemos que sostener nuestros principios y estar dispuestos a pagar el precio para ser salvos. Porque recuerden esto, hermanos, sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Sin santidad, Dios nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que vienen tiempos difíciles, que necesitamos una iglesia sana y apegada a tu palabra, que proclame el señorío de Cristo, que proclame, oh Dios, la necesidad de hacer discípulos y enseñarles lo que tú nos mandas. Una iglesia que todos los días esté dispuesto a servir y que no nos dejemos absorber por este mundo decadente en donde todo lo ilógico se vuelve lógico y todo lo ilógico se vuelve lógico. Ayúdanos, oh Dios, a sobrevivir en un mundo cada vez más diluido, más corrupto, en un mundo más simplista y poder vivir a la altura de las demandas de Jesucristo en su palabra. Ayúdanos a cuidar la familia. Ayúdanos a preparar nuestros hijos para que se mantengan en el camino recto. Y sobre todo, Señor, no permita que el mundo con sus filosofías huecas nos puedan absorber y destruir tu señorío
en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.